Gracias porque un día estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Íbamos por este mundo sin esperanza, sin salvación, sin la comunión contigo. Pero gracias porque Cristo vino a nuestras vidas, nos ha dado salvación, vida eterna. Y ahora somos tus hijos, Señor. Y hoy nos gozamos en tu presencia, sabiendo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gracias por la salvación. Y gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Es un privilegio, un gozo poder estar aquí, tener familias invitadas en medio nuestro. Es un honor que ustedes estén con nosotros de la ciudad de Byron, de donde vengan. El propósito de estar reunidos esta noche es para que sepan que Dios les ama. Aleluya. Ese es el mensaje que traemos a sus vidas. Que hay un Dios que envió a su único hijo a morir en una cruz para pagar nuestros pecados, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el mensaje del Evangelio. Y esta tarde vamos a darles la bienvenida a los que están con nosotros por primera vez. Bienvenidos a ustedes. Y también, hermano, tenemos un invitado muy especial que llegó el día sábado de México. Es un pastor de Honduras. Ya tengo el gusto de conocerlo por un buen rato, un par de años, donde hemos estado trabajando juntos, hermano, enseñando enseñanzas por la red social. Pero Dios nos puso el deseo de darle a venir y ahora Él está con nosotros y es Él el que va a traer el mensaje de la palabra. Quiero presentar a nuestro hermano pastor Carlos Sánchez para que sea el que comparta el mensaje de esta tarde. Amén. Bendiga. The mic's not working, so use that one. No, on the floor there, right in front of you. Carlos Sánchez. Gloria a Dios. Número 14. Ahí está, eso. Tipo es tuyo. Dame la bienvenida a los de la red social también. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Amén. Gloria al Señor. Es un gozo enorme estar aquí con ustedes. Amén, Señor. Celebrando las buenas nuevas, llevando el Evangelio. Pastor Otto me dijo, tráete un mensaje evangelista. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 11. Creo que la mayoría conoce la escritura del hijo pródigo, correcto. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Amén. Evangelio de Lucas 15, 11 en adelante. Y dice su palabra. También dijo un hombre, tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle.
Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hasta ahí vamos a leer. He titulado este mensaje Padre de Corazón. ¿Cómo vemos a un padre actuando con hijos, a un padre de familia? Ahora, la palabra pródigo significa en el latín prodigus, que significa el que malgasta el dinero, el derrochador, el disipador, el gastador. Otra traducción dice el mano rota, alguien que no puede tener dinero y lo malgasta en cosas que no convienen. La herencia del hijo menor era 1/3, la del hijo mayor era de 2/3. En la mayoría de los casos la recibían al morir al padre, no cuando el padre estaba en vida. La dividían, su herencia era antes y retirarse de la administración de los bienes. Lo que es inusual aquí es que el hijo menor iniciara la división de los bienes. Mostraba así una falta de respeto para con su padre, un respeto a la autoridad de su padre como cabeza de hogar, como cabeza de una familia. Vemos aquí una separación del padre, una separación del hijo para con su papá. Estaba cansado de obedecer al padre y deseoso de alcanzar la falsa libertad, la locura de tantos jóvenes hoy en día. La locura que lleva a muchos adultos aún que no se creen libres hasta que no se hayan quebrantado o hayan quebrantado los mandamientos de Dios. Cuando hoy hay una separación del Padre, deseamos escapar de la vigilancia o del amor del Padre. Es como la avestruz, que la avestruz mete su cabeza en un hoyo en la tierra y cree que puede esconderse, pero su cuerpo lo ve todo el mundo. ¿Le suena familiar? Así es muchos hombres, muchos jóvenes hoy en día como la avestruz. Este estaba engreído, tenía su propia opinión, muy alta su propia suficiencia. Pensaba que si tenía en sus manos la fortuna que le correspondía, haría de ella un mejor uso. Pensaba que si tenía todo lo que el Padre le había dado, se acababa todo lo que él carecía o padecía en su corazón. El problema fue que se fue a un lugar lejano y estando allá dice que empezó a pasar necesidades. El hijo pródigo se desenfrenó y se extravió en las miserias que le sobrevinieron por la desobediencia. La decisión del hijo de irse refleja la inconstancia, la inmadurez y la rebeldía de muchos jóvenes hoy en día, que existe en el corazón del hombre. Debido a esto tomamos decisiones imprudentes, de las cuales quedan en nuestra vida huellas y consecuencias dolorosas. Pasó necesidades. Después de pasar necesidades vino una deshonra.
Y es que necesitaba llegar hasta lo más bajo antes de recobrar el sentido. A menudo las personas deben pasar por gran pena y tragedia antes de mirar al único que nos puede ayudar. Y es que el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. No importa en el lugar donde te encuentres, no importa la situación o circunstancia en la que tú estés, el único que nos puede ayudar es Cristo Jesús. Amén. No pierda su conciencia. Deténgase y mire antes de tocar fondo. Evita un dolor mayor a tu familia. Debe de ser un hijo legítimo. Dice que descendió a ser hijo, a ser un pródigo, a ser uno de la calle. De la deshonra pasó a un abandono. ¿Le suena familiar? Que usted tenía todo en casa, hubo una deshonra y ahora usted se encuentra solo y abandonado. Estaba solo en una situación lamentable, sin amigos, sin parientes, sin familia, ni que nadie le ayudara. Todos le dieron la espalda cuando le faltó el dinero. ¿Le suena familiar? Pareciera que cuando tenemos dinero, la gente se nos acerca. Somos respetables por nuestro dinero o por nuestro apellido o tal vez por la fama que usted tiene. Pero cuando usted no tiene nada, se conocen verdaderamente los amigos y los familiares. Una vez, un hijo le dijo a su padre: Padre, voy a hacer una fiesta, invita a todos mis amigos. Por favor, voy a hacer una gran fiesta. Creo que van a venir no menos de 100 personas. Y dice que llamó a todos sus amigos, el padre del muchacho. Y cuando llega la hora de la fiesta, aquella mesa estaba servida, la comida, las bebidas, había de todo. Lo sorprendente fue cuando el hijo le dice a su papá: Papá, ¿llamaste a todos mis amigos? Sí, hijo, pero ¿por qué solo veo a 4 aquí? Es que les dije que estabas enfermo en un hospital a punto de morir y solo 4 fueron al hospital de los 100. Ahí es donde entiende uno quién es tu amigo. Y el único que puede ayudarte, no importa la condición en la que te encuentres, es Cristo Jesús. La decisión del hijo, el estado del pecador, es un estado de locura y frenesí, lo cual insinúa por la expresión, dice que volviendo en sí. Por lo que vemos que antes de arrepentirse estaba fuera de sí. Decide renunciar a tan deprimente condición en la que se encuentra este joven, este pródigo. Habían 3 tipos de pastores: los pastores de oveja, los pastores de cabra y los pastores de cerdos. Usted se recuerda cuando Jesús fue a liberar al gadareno, que le salieron una legión, más de 6,000 demonios. ¿Y dónde se metieron? En los cerdos. Estaban también ahí pastoreando. Pero este pródigo estaba en una condición deplorable, en una situación que él tenía que hacer una decisión correcta. Y dice que toma la decisión correcta. En todo este proceso, él entiende y toma una decisión de arrepentimiento del pecado. Y en nuestro regreso a casa, levantándose inmediatamente, el joven pródigo no se para en medio del camino, ni excusándose estar cansado de ya no poder seguir adelante, sino que cansado y exhausto, él conocía de regreso el camino a casa. No se excusó diciendo: es que las ropas que ando no son las de un hijo de casa.
son las de un hijo de la calle. Al contrario, este joven lo que hizo fue continuar el viaje. La decisión que toma es, se levantó, no se excusó, continúa él el viaje, continúa el camino, cansado, agotado, no para hasta llegar a la casa de su padre. ¿Le suena familiar? Que en algún momento de nuestra vida estamos atribulados, cansados y cargados y decimos, pero ¿a dónde puedo ir? Y tú sabes que el único lugar donde tú tienes que ir es a Cristo Jesús. Pues Él dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino que tú necesitas caminar. Yo soy la vida que tú tienes que vivir. Y yo soy la vida que tú tienes que vivir. Y Él es la verdad que tú necesitas saber. Y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Confiesa sus pecados. La confesión es el resultado de un corazón quebrantado por el pecado. Ya no merezco ser tu hijo, le dice. Mira la expresión, ya no merezco ser tu hijo. Eso fue lo que el joven pródigo dijo. En el Salmo 32:5 dice el salmista, te confieso mi pecado y no oculto mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde, dice la versión lenguaje sencillo. Ahora, esa fue la historia del hijo pródigo. Vemos la otra contraparte, el corazón del padre. ¿Cómo se encontraba el padre? ¿Enojado o triste? Triste. ¿Alegre, ansioso o estaba con la condición de decir, cámbienle la cerradura, que no venga ese hijo perverso que se fue un día? ¿Le suena familiar? Anhelaba, dice, que regresara. No le cambien la clave a la puerta. Es más, dejen una llave por ahí por si no estoy yo, que entre, porque es mi hijo, es mi hijo. El amor del Padre dice que es el amor inmutable, quien pacientemente esperaba que su hijo regresara. Yo no sé la casa como era del padre, pero aquel hombre allá por la ventana divisaba y miraba por aquel camino cuando un día su hijo, sin ninguna explicación, se fue. El padre lo ve de lejos. Aquí vemos unos ojos de misericordia, muy alertados, como si de lo más alto de una elevada torre hubiese estado mirando y esperando a aquel hijo que un día se fue. El hijo ya no regresó como se fue. Sus vestimentas no eran las de una persona que estaba en una casa. Sus vestimentas eran de una persona, pareciera hasta de un ladrón, pareciera hasta de un adicto, pareciera hasta de algún asesino, porque somos especialistas en etiquetar a las personas. Mira cómo viene, apártate porque ese es ladrón, quítate porque ese te puede asesinar, hazte a un lado porque ese tiene mala influencia. ¿Le suena familiar? El padre lo ve de lejos y hubiese abrigado siempre este pensamiento: oh, si yo pudiera ver venir, el padre diciendo, si yo pudiera ver venir a este hijo mío, que lo haga entender algún día que regrese. La verdad que no se sabe cuánto tiempo pasó. El aspecto de aquel hombre era de un moribundo. Su condición era sucia, harapienta y maloliente. Usted se ha topado con gente que huele mal y lo primero que hace usted, hello. Dice usted, no,
no es aquí. Mejor me retiro. ¿Qué hizo el padre? Dice que sale al encuentro. El hijo pródigo venía despacio, cayéndose, tropezándose, golpeado por la vida, por el cansancio, me imagino que hasta arrastrándose, y de repente el padre viene corriendo, el hijo escucha unos pasos y el muchacho se levanta y quiere como no darle la cara, el rostro, porque está lleno de vergüenza y de pena. Mire lo que hace el pecado. Los dos están de frente. Voy a decir esta frase que es muy mexicana. Hay un dicho mexicano que dice: odio decirte lo dije, pero te lo dije. Allá en mi país es: yo sabía que ibas a regresar. ¿Le suena familiar? Están de frente. El padre y el hijo están de frente y no hay ningún reclamo. No está con los brazos cruzados ni con el pie diciéndole: no tengo más dinero para darte, hijo. No, 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 no. Nada que ver, nada que nosotros hubiéramos hecho así. Este padre está frente a frente y escucha un grito: Padre, perdóname, no soy digno de ser tu hijo. Mire la exclamación de un corazón arrepentido y quebrantado. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Él creía que ese era el puesto. Es que a veces se nos olvida que somos hijos y a veces queremos ser esclavos. Somos hijos de Dios. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos hijos de Dios mediante la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y allá en la cruz escuchó usted su voz, la voz del Señor, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dijeron el nombre: sal de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Perdóname. Pero el tierno padre corrió a su encuentro y unos brazos bien extendidos, como cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario diciendo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Los ojos de amor del padre, dice que lo abrazó, lo besó, y los ojos, sus mejillas llenas de lágrimas, le dijo: tú siempre has sido mi hijo. Aleluya, gloria. Lo voy a repetir: tú siempre has sido mi hijo. Primero dice que le da un abrazo, le pone el mejor vestido. Y es que el pecado es representado por vestiduras rotas. Son cambiadas por vestiduras nuevas que representan la justicia de Dios. Las vestiduras nuevas transforman el ser interior del hombre. El viejo hombre quedó atrás. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Le pone un anillo en su mano. Y es que el anillo representa autoridad, como diciendo: tú eres mío. Tú eres mío. Esto significa que Dios restaura la autoridad que había perdido. Jesucristo nos dio autoridad sobre toda fuerza demoníaca. A los que creen en mi nombre echarán fuera demonios.
y pondrán manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Le pone el calzado a sus pies. El Padre le confía el ministerio de predicar la palabra de Dios. Sé que aquí hay gente que anhela salir a otros lugares a predicar. Amén. Lo van a sacar de su zona de confort, si usted anhela eso. Dígamelo a mí, ¿verdad, mi amor? Nos sacaron de la zona de confort, de la zona de comodidad. El Padre le confía el ministerio. Esto representa el privilegio de andar en relación plena con Dios y que a la vez puede usted predicar y enseñar a otros, no importa dónde se encuentre, aún en el trabajo, aún en la iglesia, aún con el vecino. Le restaura el gozo. La vida cristiana debe de ir acompañada de mucho gozo. Dios desea que el hombre y mujer sean restaurados de la amargura a la dulzura del Espíritu Santo. Porque si usted tiene el gozo del Señor, su rostro lo debe de también reflejar. Porque parece que hay gente que lo ungieron con limón, pero creo que esta noche Dios va a ungirnos con la dulzura del Espíritu Santo. Sonríe de al lado y dile, estamos gozosos en Cristo Jesús. Vamos, dígale, estamos gozosos. En conclusión, Dios siempre nos mira con ojos de amor y misericordia. Por lejos que hayamos estado de Él, siempre nos está esperando. Quiero contarle este breve testimonio de un pastor. Este era un hijo de pastor, pero eran dos pastores. Uno era mexicano y el otro era americano. Dice que se encontraba en Brownsville, Texas, ministrando en un retiro para pastores. En el último día se acercó uno de ellos para decirle que desde el primer día Dios le había dicho que le diera un anillo que portaba al pastor mexicano. Pero él no había querido, ya que su esposa se lo había regalado antes que se casaran. Mas aún considerando el valor del anillo, era de $1,200, no era cualquier cosa. Él no quería, pero Dios fue insistente y así que fue llorando con aquel pastor y al finalizar le dijo: aquí está este anillo donde pactamos una amistad tú y yo, le dijo. Dice que este pastor mexicano se sentía el hombre más feliz, comprometido con la amistad de aquel otro pastor. Para ese entonces dice que estaba estudiando en Veracruz, México. Y lo llamaron a hacer una campaña de 3 días al sur de México, para ser exacto, en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala. Al llegar, dice que estaba él en ese momento y cuando el Señor lo llama y le dice: vas a ir a predicar hasta el sur de México. Dice que empezó aquel hombre a gozarse cuando él llega. Dice que habían unos 20 pastores a su derecha y había un campo de fútbol como de 2,500 personas escuchando el mensaje de salvación. Fue entonces que escuchó una voz que le dijo: ¿ves a aquel joven que está al fondo? Llámalo. Era un joven que se miraba como el hijo pródigo, sucio, maloliente, con una barba. Su aspecto era como para que no fuera su amigo. Entonces escuchó una voz a este predicador, al pastor, y le dijo: llama a ese joven. Por supuesto, dijo. Cuando llamó al joven: muchacho, el Señor te está llamando.
y aquel joven venía caminando. Y cuando venía caminando, la gente lo miraba y se ponían de pie. Y el predicador no daba crédito y decía: ¿por qué la gente se pone de pie ante este hombre que está sucio y maloliente? Lo bueno empieza cuando Dios le dice: quítate tu anillo que te dieron en Broslis, Texas, y regálaselo a ese hombre. ¿Quién me está hablando?, dijo el predicador. ¿Eres tú, Señor? Sí, dale el anillo. No, este anillo me lo dio otro amigo. ¿Cómo se lo voy a dar a este indigente que está sucio? Por tercera vez Dios le dice: dale ese anillo. Y aquel hombre dijo: vamos a orar, póngase de pie. Y estaba peleando con el Señor. Señor, ¿estás seguro que le di ese anillo a ese hombre? Si le doy el anillo, lo va a vender por drogas y alcohol. Ya no volvió a escuchar a Dios aquel predicador. Entonces dice que era un vagabundo, un drogadicto el que estaba ahí, al que el predicador llamó. El joven de quien hacía referencia tenía el cabello descuidado, largo, sucio, una camisa negra y en el rostro de la camisa un demonio. Y volvió a escuchar la voz que le decía: dale el anillo. El predicador rehusó y decía: Señor, ese hombre va a vender el anillo por drogas. Entonces el Señor le dijo: ¿hasta cuándo contenderás conmigo, hombre? ¿Por qué me niegas lo que yo mismo te he dado? Envuelto en lágrimas, el predicador suplicó y le dijo: Señor, perdóname, ya sé que eres tú. Llamó al joven hacia el frente. No quería venir. Él comenzó a caminar por el pasillo y algo extraño empezó a suceder en aquel campo de fútbol, en la multitud. A medida que ese indigente caminaba, la gente que lo veía se ponía de pie, otros caían de rodillas y otros alababan a Dios cuando miraban al indigente venir al frente. El ambiente empezó a cargarse de la presencia de Dios. Él fijó sus ojos en los míos y respiraba agitadamente, dice el predicador. Apretó sus puños. El predicador pensó: este me va a golpear. Pero cuando llegó al frente a mí, toda la gente que estaba atónita, y otra vez escuché la voz diciendo: no le digas nada, no ores por él, dale el anillo. Así lo hizo el predicador. Y dice que se quitó el anillo y se lo puso en el dedo. Fue como que si hubiese presionado un botón y la presencia de Dios descendió en ese lugar. Aquel joven moribundo levantó las manos y empezó a glorificar al Señor en ese momento. Lo insólito fue que los pastores que estaban arriba en la plataforma, uno de ellos corrió hacia el joven. Había llovido, había lodo, había agua, y dice que este se lanzó al muchacho. Y los demás dice que saltaban de gozo, de alegría, porque habían visto un milagro esa noche. El predicador no comprendía, no entendía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este pastor con su traje de marca y caro fue a abrazar a ese indigente maloliente y se ensució de lodo? No daba crédito el predicador. Y aparte lo abrazaba y lo besaba. El pastor que corrió hacia ese hombre era el padre
de ese muchacho. No entendía nada el predicador. Y le dijo: ese joven vagabundo, drogadicto que ves ahí, hace 5 años era un ministro del evangelio. Hasta que un día una joven lo empezó a enamorar. Por 2 años empezó a estarlo atacando, hasta que un día él cedió y tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Al día siguiente, esta mujer le dejó una nota y le decía: soy la hija de una bruja y estábamos esperando este día para que tú cayeras y no vuelvas a hablar de Cristo. Así que ya no hablarás más de Cristo. Se fue ese predicador por 5 largos años, como el hijo pródigo. Pero esa noche regresó a los pies de Cristo. Fue restaurado. Era la respuesta de Dios para nuestro pueblo. Y yo creo que esto que estamos haciendo es la respuesta de Dios para este lugar. Vamos a estar viniendo a proclamar el evangelio de Cristo para aquellos que no lo han escuchado. Aquel joven fue restaurado, llegó a su casa, le cambiaron todo. Y lo más interesante de este asunto es que el predicador terminó diciendo: Señor, ruego a Dios que en este mismo instante toques a otro, Señor, porque en realidad el anillo nunca fue mío. Era Dios tratando con el predicador y con un hijo pródigo. Esta noche, mis amados, Dios está hablándonos y está tratando con nuestras vidas. Así como Dios ha tratado con este joven, Dios está tratando con muchos hoy en día que creen que las calles son fáciles, son duras. Hay muerte en las calles. En la casa del Padre hay gozo, hay amor, hay protección. Que a veces te dicen: no lo hagas, es por tu bien. Porque cuando seas padre, hijo, vas a entender que el trabajo de padre no es nada fácil. El Padre de corazón ama, corrige y suple las necesidades. Póngase de pie, vamos a orar esta noche. Sí, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Si hay alguien en esta noche que quiera reconciliarse o recibir a Cristo, queremos orar por ti. Queremos orar por ti. No te vamos a maltratar. No te vamos a señalar. No te vamos a juzgar. Al contrario, te vamos a amar. Vamos a sanar tus heridas. Vamos a restaurarte. Tal vez la invitación que te han hecho tus amigos o amigas es para ir a pecar. La invitación de esta noche es para que seas parte de la familia de Cristo. Es para que seas uno de nosotros en Cristo Jesús. Solo Dios puede cambiar tu corazón, sanar tu alma, sanar tus heridas, tu herido corazón. Solo Dios puede hacerlo. Solo Cristo puede transformar la vida de un ser humano lleno de amargura en dulzura. Solo Cristo lo puede hacer. Cámbiame, renuévame, restáurame, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, por cada familia, oh Dios, que toque su corazón, su alma,
y que esta palabra quede grabada en su mente y en su corazón. Que solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Te ruego, Señor, por cada joven que esta noche Dios está tratando contigo. Ven, queremos orar por ti. Vamos, ven, acércate, queremos orar por ti. Queremos orar por ti. Sí, Señor. Oh, sí, Señor. De tu amor. Sí, Padre. Oh, Espíritu Santo. Sí, Señor. No más. Esclavo. Vamos, dígaselo.